Va, gracias César. Me confirma, creo que ya estamos grabando hace un rato, entonces, a menos que alguien me diga lo contrario, voy a partir. 3, 2, 1, va. Perfecto, muy buenas. Muchas gracias César por la introducción. Me presento para quienes no me conozcan todavía. Mi nombre es Fabián Jaxic Muñoz. Soy licenciado en Historia y licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Llevo haciendo debates del año 2000 en Parlamento, o sea, aprendí a debatir el 2010, entré en mi primera sociedad de debate el 2012, entré en mi primer torneo el 2014, pues ya estamos en 2021, o sea, tengo un sillón de años de experiencia en el circuito de debate, tanto escolar como universitario. Y les voy a estar hablando hoy día de estrategias para procesos de debate, cómo jugar con los conocimientos que ya tenemos y ocuparlos de la mejor manera posible. Tal como decía César, cualquier pregunta que me tengan pueden hacérmela directamente por el chat. Yo analizaré si la respondo inmediato al final, dependiendo de cómo va avanzando el contenido. Entonces no se preocupe si de repente no respondo justo su pregunta, y eso es porque potencialmente está respondida más adelante en la presentación. De todas maneras, es una presentación bastante simple porque me gustan las cosas sencillitas. Vamos a ver 6 puntos en particular. Vamos a primero analizar el concepto macro que tiene que definir cualquier estrategia de debate, que es aquellas dos preguntas clave que se hacen en dos procesos distintos que están tanto en el tiempo de preparación como en el debate en sí mismo, que es qué debo probar yo y qué debe probar el otro en el objetivo de ganar. Y luego vamos a analizar distintas formas de jugar con elementos estratégicos, cómo tomar decisiones respecto a cada uno de los puntos. Vamos a hablar de actores, vamos a hablar de los principios y las consecuencias, vamos a hablar de las refutaciones y su transformación en elemento argumentativo, vamos a hablar del reconocimiento de puntos de prevención y vamos a hablar de ejemplificación intuitiva. Estas cosas tienen un nombre muy cookie, pero pues son cosas bastante simples, pero son importantes y son útiles para el desarrollo de todo discurso. Entonces, primero la pregunta clave, ¿qué debo probar yo y qué debe probar la otra persona para ganar? Esta es una pregunta que tiene que definir toda línea estratégica, pero que se tiene que hacer en dos momentos distintos porque no es siempre la misma respuesta. El primer momento en el que uno hace este tipo de ejercicios y este tipo de preguntas está asociado directamente a el momento de preparación. En el tiempo de preparación, evidentemente, lo que uno hace es cuestionarse qué es lo que uno tiene que hacer para ganar este debate. Y esto se determina de dos maneras diferentes. La primera y la más fundamental está asociada a qué es lo que me pide la emoción hacer, ¿cierto? Mañana va a haber un taller de lectura de emociones donde se va a abordar un poquito más ese tema, pero a grandes rasgos las emociones tienen en sí mismas incrustadas cargas probatorias, ¿cierto? O elementos iniciales que nos piden argumentar para poder justificar la emoción, ¿cierto? Por ejemplo, no es lo mismo argumentar esta casa apoya una invasión en X país, a esta casa intervendría en X país, ¿cierto? Porque el cambio del verbo me hace entender que no la tengo que analizar si yo apoyo o no algo existente en la realidad o que va a existir en la realidad que tiene ciertas características ya preestablecidas, mientras que la otra, al ser una emoción más política, me pide a mí o me permite a mí generar un modelo donde yo establezca cuáles son las reglas del juego. Entonces, al reconocer ese tipo de variantes y reconocer lo que las emociones construyen en sí mismas, como las diferencias que existen entre ellas, es importante reconocer entonces las cargas probatorias que están inmersas dentro de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en una moción muy clásica que sería esta casa, por ejemplo, legalizaría todas las drogas, está subsumido en la moción que el lado probatorio tiene que justificarnos una de dos, o que las drogas, o que la gran mayoría de las drogas pueden ser positivas, o que los daños que existen de tenerlas ilegales son mayores a los daños que existen al tenerlas legales. Entonces ahí está la pregunta, el subtexto. Yo tengo que comprobar que efectivamente hay más daños desde la ilegalidad que desde la legalidad, y si logro probar ese tipo de cosas, puedo ganar la discusión. Y también es súper importante reconocer qué es lo que debe probar el otro. ¿Por qué es importante reconocer qué es lo que debe probar el otro? ¿Para hacerle el trabajo al otro equipo? Pues probablemente no. Evidentemente lo que nosotros hacemos no es jugar a ver quién consigue mejor el caso contrario, sino que está construida desde una idea de cómo evito entonces que esa persona logre probar lo que necesita probar. Si yo reconozco que en esa misma moción que les daba, oposición tiene que probarme que efectivamente están mejor en la ilegalidad, ¿cómo logro probar que eso no es necesariamente cierto? ¿Cómo logro probar que no va a suceder aquello que oposición tiene que plantear que va a suceder para que logre ganar el debate? Ahí tenemos entonces un primer nivel de análisis, súper importante en el momento de definir cuáles van a ser las líneas estratégicas que van a tomar, que se cuestionen efectivamente cuáles son los puntos que se tienen que probar de manera efectiva para poder ganar el debate y para que el otro equipo no lo logre hacer. Pero esto, como les decía, tiene una segunda parte, porque no basta solamente hacerse este tipo de preguntas, este tipo de razonamientos en el tiempo de preparación, sino que también tiene que adaptarse a lo largo del debate. ¿A qué me refiero con adaptarse a lo largo del debate? Cuando estamos dentro de un debate, razonablemente aquello que nosotros teníamos preplanificado para hacer varía respecto a aquello que está sucediendo efectivamente en la discusión. Y en segundo nivel, lo que nosotros pensábamos que el equipo iba a traer no necesariamente es parte de la realidad fáctica, y al final el equipo contrario termina trayendo otras cosas. Desde ahí entonces tengo que probar, tengo que ver
qué es lo que debo probar durante el debate para ganar la discusión y qué es lo que debe probar el otro lado para ganar la discusión. Y aquí entonces se vuelven ciertos elementos que es súper importante que tengan mucho ojo respecto a las cosas que tienen cómo se va desarrollando el debate. ¿Cuál fue la métrica establecida en el mismo debate de manera explícita o de manera implícita que me hace entender que es hacia ahí donde tienen que apuntar mis argumentos? ¿Dónde se encuentran los puntos de choque centrales? ¿Qué es lo que me está probando de manera efectiva el otro lado que está impidiendo que mi análisis se genere y por qué lo tengo que destruir? ¿Qué es lo que todavía en mi cámara no está siendo probado y necesito entonces justificar? Súper importante que se hagan este tipo de preguntas mientras el debate se va desarrollando, porque con ese tipo de preguntas resueltas se genera mayor posibilidad de que ustedes efectivamente logren ganar. ¿Por qué? Porque entonces logro adaptar los discursos hacia las distintas necesidades de un debate. Entonces, por ejemplo, si reconozco que estamos en una posición, estoy en el segundo discurso de oposición, y reconozco que estamos en una posición muy compleja, ¿por qué? Porque lo que tenía que probar proposición ya lo está probando en la generalidad, y lo que teníamos que probar nosotros no está siendo tan probado, entonces modifico y elimino factores como tangenciales del discurso para concentrarme única y exclusivamente en atacar los elementos centrales del otro lado, dejarles puntos tangenciales que no parecieran ser tan importantes y concentrarme en los puntos más importantes de nuestro lado. A contrario, si tenemos una situación más favorable donde reconozco que lo que tenemos que probar en nuestro lado ya está siendo probado de manera general, entonces me concentro mucho más en el otro lado y en decir, en dejar muchísimo más claro que no están probando lo que tienen que probar para poder ganar y que no van a poder probar lo que tienen que probar para poder ganar. Y con eso voy adaptando los discursos. Por ejemplo, puede ser que yo inicialmente tuviera una idea estratégica inicial que fuera que en el segundo discurso íbamos a hablar de, qué sé yo, cualquier cosa, medio ambiente, en una moción sobre factores económicos, pero resulta que todo el debate se está centrando demasiado en desarrollo y crecimiento, entonces pareciera ser más estratégico pareciera ser que las preguntas del debate mutaron y ya no es quién tiene mejores beneficios o perjuicios en abstracto, sino que todo el debate se está centrando significativamente más en beneficios y perjuicios económicos, lo que significa que voy a tener que concentrarme muchísimo más en responder estos elementos económicos. ¿Por qué? Porque razonablemente si me centro en otros aspectos, el panel no los considere tan importantes y en razón de eso no me sirvan tanto para poder ganar. Entonces es súper importante constantemente estar haciendo ese proceso de análisis de cómo el debate va jugando con los distintos puntos de vista para poder terminar como sabiendo hacia dónde dirigir cada discurso. Y para esto es un segundo subnivel, súper importante analizar los discursos previos a los míos de mi propia bancada como si yo fuera la bancada contraria. ¿Qué me refiero con esto? Es distinto escuchar a mi compañera hablar en el primer discurso, en el segundo discurso, como si yo supiera lo que va a decir, a escucharlo con la intencionalidad de atacar su caso, que es la forma en la que escuchamos en el caso contrario. ¿Por qué tengo que escuchar entonces a mi compañera de esa manera? Dos puntos de justificación. Uno es una justificación más de cómo funciona nuestra cabeza. Si nosotros hicimos el prep time juntos, estuvimos 45 minutos o un par de semanas estudiando cada uno de los casos, razonablemente yo voy a sentir que todo lo que está diciendo está completamente explicado. ¿Por qué eso es problemático en principio? Eso es problemático en principio porque cuando yo presumo que todo lo que está diciendo está siendo probado al 100%, soy poco crítico con los comentarios que está haciendo mi compañero y por ende no sé si efectivamente está probando las cosas que tiene que probar, se están entendiendo las líneas argumentativas, se están entendiendo los impactos, se están justificando las cosas que estamos diciendo o simplemente son frases al aire. Súper importante entonces que escuchemos y en segundo lugar, porque cuando confío plenamente en ese tipo de cosas, me dedico más a escribir mi discurso, por ejemplo, y no sé si efectivamente le están faltando elementos que acordamos que iba a decir, pero que no está diciendo. Con ese tipo de cosas, entonces, es súper importante escuchar a la persona como si yo fuera, escucharla con mucha atención para ver qué es lo que efectivamente está probando. Y aquí la pregunta es, ok, pero es muy distinto escucharla con atención a escucharla como si yo fuera parte del equipo contrario. Yo la tengo que escuchar como si fuera parte del equipo contrario. Y aquí es súper importante porque existen elementos de prevención súper fuertes. Cuando yo escucho a mi compañero con un oído mucho más crítico y le hago estas mismas preguntas, ¿qué es lo que debería probar ese discurso para poder ganar? Sé cómo tengo que seguir yo con la línea discursiva. Por ejemplo, reconozco que mi compañero impactó muy, muy bien la línea de análisis que tiene, o sea, tengo muchos impactos muy, muy fuertes, pero me faltan razonamientos lógicos o mecanismos para poder comprender por qué efectivamente son ciertos. Entonces, lo que yo tengo que hacer para ganar, la pregunta es, ¿qué debo probar para ganar ese caso? Tengo que probar los mecanismos para llegar a la serie de impactos. Entonces, con eso escucho como tengo muchísima más guía respecto a qué es lo que me tengo que enfocar en el siguiente discurso en base a lo faltante en los discursos anteriores. Si algún argumento no se entendió, si algún punto de mecanización no quedó claro, si algún punto de impacto no quedó lo suficientemente explicado, lo puedo reconocer y por ende explotar en el siguiente discurso. Pero es súper importante que este tipo de cosas se hagan con oído crítico. O sea, no confíen ciegamente en que sus compañeros están diciéndolo todo, sino que escúchenlo como si ustedes tuvieran la intencionalidad de refutarles y así van a tomar más atención a lo que se está diciendo y van a poder responder de mejor manera a su caso.
Con eso, entonces, reconocemos que es importante cuestionarse constantemente hacia dónde están apuntando las líneas probatorias y hacia dónde se tiene que ir para poder decir qué es lo mejor para cada uno de los discursos. Con eso, entonces, vamos a pasar, esa es la parte como matriz del taller, en el sentido de que van a ser estas preguntas las que nos vamos a ir respondiendo constantemente desde distintos puntos de análisis para hacer esto más útil, pero más o menos ya que tenemos un marco general, podemos comenzar con ese tipo de puntos. Antes de pasar, resolución de una duda rápida, oposición debería proponer un plan de desarrollo o un plan de acción. Recuerden que en una moción política, la oposición puede sacar un contraplano, un plan o un contramodelo si así lo desease, como esos elementos estratégicos. Y recuerden que cuando eso pasa, cambian las cargas probatorias, porque en un debate político normal, esta casa, qué sé yo, crearía una carretera de México a Chile, así cualquier cosa, como proposición tiene el fiat, o el fiat es como un concepto literario que nosotros ocupamos en debate, o sea, tiene la facultad para crear un modelo y explicar por qué este modelo, existe. Oposición tiene la potencialidad de crear un contramodelo, pero recuerden, como decía, que las cargas probatorias cambian. ¿A qué me refiero con que las cargas probatorias cambian? Si no se plantea un contramodelo, el debate es si se debe hacer esta carretera o no se debe hacer esta carretera. Si yo cambio y creo un plan de acción contrario como equipo de oposición, lo que sucede con las cargas probatorias es que ahora no es sí o no, sino que es esto o esto otro. Entonces ahora el debate se basa mucho más en comparar las dos soluciones y ver cuál de las dos, o los dos planes de modelos y cuál de los dos modelos es mejor en razón de la solución de un problema o en razón de cuál trae más beneficios en general a la sociedad o cosas de ese estilo. Entonces cambien las cargas probatorias, tengan mucho cuidado. Cuando ustedes plantean un contracaso, es decir, cuando ustedes plantean un contramodelo y lo desarrollan, no pueden esperar luego simplemente decir por qué no hacer el lado de gobierno, también tienen que justificarme por qué sí hacer el lado de oposición y por qué ocupar su contramodelo. Eso es fundamental, porque muchas veces la gente saca contramodelos y luego los abandona a lo largo del debate. Eso es problemático porque las cargas de las pruebas ya cambiaron. Sobre si es mejor o no, todo depende del caso y específico y depende de mis conocimientos del tema. Es decir, hay veces que cuando estamos en una moción política que cambie el status quo, la pregunta que hay que hacernos es, ¿merece la pena defender el status quo o el status quo está significativamente mal y en razón de que está significativamente mal necesito crear una solución alternativa porque si no, todo va a estar peor? Como si reconozco que efectivamente hay una problemática significativamente grande en el status quo, entonces crear una contrasolución puede ser efectivo para evitar que proposición diga, prefiero que esto salga mal, pero por lo menos intentarlo o cualquier cosa. Pero si reconocen que no, que el status quo no está tan mal o que la implementación de ese plan en específico, que la moción en específico trae una serie de perjuicios que ustedes son capaces de ponderar con el status quo, es mejor entonces que hagan ese proceso de ponderación. Va a depender de elementos estratégicos de ustedes. ¿Qué tan buenos son defendiendo un contramodelo en oposición? Ojo, respecto a la primera pregunta, depende de lo que entiendas por definiciones. Si se refiere efectivamente a definiciones como el definir una palabra específica, no, los segundos oradores no pueden hacer ese tipo de definiciones. Lo que sí puedo hacer es definiciones, como no definiciones, pero sí procesos de caracterización, es decir, como que entendamos ciertos conceptos con ciertas características. Pero acá, o sea, cuando hablamos de elementos que faltan del segundo orador al primero, hablamos de elementos sobre todo argumentativos, o sea, qué mecanismos faltaron, qué impactos faltaron para que se entiendan, no tanto los preargumentativos, que eso lo ideal es que no falten porque no deberían por agregarse más adelante de eso. Jesús, no entendí tu pregunta, si me la puedes refrasear, te la contesto al terminar el siguiente punto. Partamos con el primer punto de análisis, que son puntos de actores. Como ven, aquí hay muy poco texto porque a mí no me gusta mucho el texto dentro de las presentaciones. ¿A qué nos referimos con actores dentro de una moción? A diferencia de la imagen que está ahí, no estamos hablando necesariamente de actores de teatro, sino que estamos hablando de cuáles son los distintos sujetos que la moción interviene. Estos son dos formas distintas o sea, son dos tipos de actores en particular. Uno es cuáles son los que la moción directamente trae a colación, es decir, esta casa, cómo Estados Unidos bloquearía TikTok. Estamos hablando inmediatamente de un actor en particular que es Estados Unidos, pero también los actores son dónde se ve materializado los resultados de mi argumentación, es decir, a quiénes impacta mi argumentación, ya sea en principios o en elementos consecuenciales, pero dónde impacta lo que yo estoy diciendo, a qué personas afecta y en qué calidad. ¿Esto por qué es importante? En la generalidad entendemos de esta manera un debate. Tengo ciertas afectaciones en la realidad que afectan a la sociedad y las afectan como un todo, como si la sociedad funcionara de manera unificada y completa, y en razón de eso tengo un impacto macro en la sociedad, como por ejemplo aumentar el desempleo, cosas de ese estilo. Eso es útil, sí, porque te permite reconocer dónde hay daños.
Pero cuando impactamos, es mucho mejor que subdividamos a estos actores en múltiples pequeñeces, o sea, sumado al elemento macro, dividir a los actores en pequeños grupos respecto a ciertas preguntas que les voy a dar yo ahora para que les sirvan de guía, que me permite hacer dos cosas. Uno, explorar el caso con mayor fuerza, porque me permite subdividir las líneas de análisis y en razón de eso tengo mayor posibilidad efectiva de tener como más impactos y no solamente más impactos, sino que impactos que parezcan en sí mismos más relevantes, producto de la calidad de los actores en los que estoy afectando. Pero en segundo lugar, es importante que se haga eso porque hace más complejo refutar el argumento. ¿Por qué? Porque yo no puedo simplemente atacar un impacto central, sino que voy a tener que atacar las distintas características y aquí también aplicar elementos estratégicos respecto a lo que queda vivo, que voy a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Cómo hacemos esta diferenciación de actores? Y aquí varias preguntas guías que pueden servir para que una línea de análisis que pareciera ser inicialmente hacia un solo punto, ahora esté subdividido en varios elementos y en varias situaciones. Reconozcamos, por ejemplo, el argumento, hay un debate clásico sobre si se deberían prohibir, por ejemplo, los colegios con alguna religión. Yo no estoy diciendo que esto debería hacerse en sí mismo, creo que es una moción que existió en múltiples ocasiones, con muchas discusiones respecto a ese tema o no, respecto a la necesidad. Una de las tendencias a los impactos tiene que estar asociado a cómo esto es problemático potencialmente porque puede afectar a estudiantes que tienen porque el colegio es un espacio con muchísimo poder de inserción dentro de las personas estudiantes y por ende podría generar procesos de adoctrinamiento y eso es malo porque los estudiantes deberían ser libres de poder decir la fe que quieran. Eso es un impacto, ¿cierto? Afecto a los estudiantes en razón de que afecto su potencial libertad. Pero reconozcan que eso se puede subdividir en muchos escenarios y en muchas formas, en muchas pequeñeces con distintas características de los actores. Porque, por ejemplo, es distinto tener estudiantes que son agnósticos o ateos a tener estudiantes que pertenecen a la religión del colegio, a tener estudiantes que pertenecen a la religión contraria al colegio. Por ejemplo, a tener estudiantes que, por ejemplo, muchas veces pueden sufrir ciertas discriminaciones en razón de ciertas interpretaciones religiosas, por ejemplo. Entonces, cuando yo subdivido los actores, puedo explicar no solamente el argumento en macro, sino que en micro, en muchos elementos. Entonces, en esta misma idea reconocemos que existe la potencialidad de afectaciones en libertad, son afectaciones macro. Y luego decimos, a ver, panel, pero subdividamos a los distintos tipos de estudiantes que pueden existir. Reconozcan que la forma en la que se atenta contra la libertad es distinta cuando tenemos distintos elementos religiosos en los estudiantes. Entonces, cuando tenemos estudiantes que no tienen una religión establecida y que están en una masa gris es cuando afectamos la libertad en neto, como ya habíamos explicado. Pero reconozcan que también afectamos la libertad en mayor medida cuando tenemos estudiantes que pertenecen a religiones que no son la dominante del establecimiento educacional. Esto significa, por ejemplo, que un estudiante que tiene una concepción específica de cómo ver el mundo con cierta fe que es contraria a la que se les está enseñando, lo que estoy haciendo no es solamente coartarle la libertad en razón de decirle cómo tiene que actuar, sino que en muchas ocasiones lo que también hago es decirle cómo no debe pensar y cuestiono sus elementos de fe, eso afecta directamente los elementos más personales de su desarrollo, porque le estoy poniendo en duda este elemento que ellos ya tienen construido y que tienen todo el derecho a tener construido de manera diferente. Que también es distinto, panel, reconozcamos a aquellos actores que son parte de la misma religión predominante. Esta gente tampoco necesariamente está en la mejor de las situaciones. Dos, como también se coarta su libertad a nivel específico, por una razón muy simple, y es que el hecho de que tengamos la misma interpretación, o sea, la misma fe, la misma religión, no significa que la interpretación que tenemos sea la misma, y también se pueden ver en una posición de jaque cuando reconozcan que su establecimiento les está diciendo que la forma en la que tienen que interpretar su fe es distinta a la que ellos lo hacen de manera particular, también afecta de manera diferente la forma en la que se genera el desarrollo. Entonces, noten cómo tomé un argumento macro, que es esta como potencial afectación a la libertad, y expliqué en los específicos cómo se ve de manera diferente. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando tengan elementos, cuando reconozcan que le existe un impacto en el tiempo de preparación es cuestionarse, ¿este impacto afecta de manera idéntica a toda la sociedad o reconocemos que existen afectaciones diferentes dependiendo de ciertas características especiales que tengan los individuos? ¿Dónde están? ¿Cuál es su clase social? ¿Cuál es su género? ¿Son grupos vulnerables en algún sentido? ¿Cuáles son las vivencias que tienen? ¿Es distinto hablar de personas trabajadoras a personas que no lo son? ¿Es distinto hablar de personas de clase alta, personas de clase media? Entonces, ver cómo afecta de manera diferente sus argumentos a los distintos actores de la sociedad para hacer los casos significativamente más macro. Y aquí hay una frase muy clave que se ocupa siempre en los debates, que está asociada como esto a los actores vulnerables. ¿A qué nos referimos con actores vulnerables o actores minoritarios? Nos referimos a aquellas personas que, por las estructuras sociales que hemos construido como sociedad a nivel histórico, están en una posición de desventaja comparativa respecto a los otros. No porque naturalmente tengan una desventaja bajo ninguna circunstancia, sino porque socialmente hemos creado impedimentos para su desarrollo pleno. Estamos hablando, por ejemplo, de la existencia de personas disidentes, porque existe una homofobia generalizada en la sociedad que ha
históricamente impedido su desarrollo pleno. Estamos hablando de racismo, o sea, las personas las personas racializadas, porque existe una estructura de racismo que no les permite el desarrollo. Estamos hablando muchas veces de personas que no son hombres cisgénero, porque existen elementos patriarcales y de machismo que no permiten el desarrollo de otras personas de manera plena, ¿cierto? Entonces tenemos estructuras sociales que ponen a las personas en ciertos niveles de desventaja. Eso lo llamamos los grupos vulnerables o los grupos minoritarios, que no son minoritarios en razón de cantidad, esto es importante, sino que son minoritarios en razón de que no pertenecen a la mayoría, entendiendo la mayoría como aquel ente representativo del poder. Como esa es la forma en la que se entiende el concepto, para que nunca entiendan el concepto minoritario como son unos pocos. Minoritario puede ser un porcentaje súper importante de la población, como creo que, por ejemplo, el caso de las mujeres es un gran ejemplo de eso. Son el 50% de la población y aún así se le considera a nivel social un grupo minoritario en razón de la posición de vulnerabilidad que hay en comparativa a los hombres producto de los sistemas patriarcales. Entonces, cuando tenemos actores vulnerables, aquí es importante porque muchas veces nos quedamos en este proceso de argumentación. Reconozco un grupo vulnerable, afecto al grupo vulnerable, entonces ya tengo un impacto súper grande porque como afecté a un grupo vulnerable, entonces esto es fantástico, maravilloso. Esa explicación siempre se queda corta y hay una razón muy clara de por qué. Porque el hecho de que un actor sea vulnerable no significa en sí mismo que en esa situación particular vaya a estar en un problema específico. Entonces es súper importante reconocer y explicar al momento de hablar de este tipo de actores por qué en esta particularidad tiene mayores dificultades. Por ejemplo, vayamos a un ejemplo muy claro. ¿Por qué, por ejemplo, en elementos de desempleo, los actores vulnerables pueden tener más problemas que la persona común, ¿cierto? Al momento de poder recuperarlo, y por qué afecta más a estas personas el desempleo. Les afecta más por una razón muy simple, que en la generalidad estas personas, producto de su situación de desventaja estructural, tienen más dificultades para poder conseguir trabajo en dos maneras distintas dependiendo del grupo específico particular. Muchas veces esto se reconoce porque tienen problemas de entrada a los elementos educacionales. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras educacionales que no están pensadas para ellos, sino que están pensadas para los grupos mayoritarios. Por ejemplo, la educación muchas veces está pensada para la mirada masculina, ¿cierto? Y no necesariamente otras miradas. O tenemos diferencias de distribución de recursos, como pasa en Estados Unidos con los barrios de personas que no son blancas, ¿cierto? Con los barrios latinos. Entonces tenemos diferenciación de recursos y eso genera entonces que hay una diferencia respecto al acceso que tienen a la educación. Eso significa que a estas personas les cuesta más que a otras, no por sus condiciones particulares de personas, sino que en razón de cómo la estructura los maneja, les cuesta un poco más trabajar, les cuesta un poco más conseguir trabajo porque tenemos elementos estructurales. O en segundo lugar, porque muchas veces estas personas son discriminadas al momento de la contratación. Por ejemplo, las personas disidentes tienden a tener mayor problema de contratación porque tienen una discriminación súper grande hacia sus personas y hacia su identidad y por ende tienen un mayor problema al momento de conseguir trabajo. Reconozcan entonces que como tenemos dificultades específicas que se reconocen respecto al criterio de vulnerabilidad, entonces y con esa explicación entendemos que son actores que son más importantes que el común cuando hablamos, por ejemplo, de factores como desempleo, porque tienen más problemas estructurales para poder recuperarse de esa situación o de esa situación de vulnerabilidad. Pensemos, por ejemplo, en una crisis económica. Una crisis económica afecta de manera distinta a la clase alta que a las clases medias y bajas por una razón muy simple, y es que la clase alta tiene muchísimas más formas de poder sobresalir de un elemento de crisis porque tiene mayores recursos para poder hacerlo, pero en segundo, porque tiene mayores herramientas para poder salir de esto, porque tuvo la fortuna de tener mayores procesos educacionales, de tener muchísimos más contactos con capacidades económicas. En cambio, una persona con mayor vulnerabilidad, una afectación de crisis puede implicar muchas veces la ruptura total de su forma de ganar dinero y por ende no tiene luego mecanismos de recuperación tan claros como los otros porque no tiene otras herramientas porque el sistema no se las ha permitido. Eso significa entonces, y ahí reconocemos que también es distinto cuando hablamos de crisis económica, por ejemplo, cómo esto afecta a la clase alta, cómo afecta a la clase media y cómo afecta a la clase más vulnerable. Desde ahí entonces el reconocimiento de actores vulnerables es útil, pero no sirve simplemente nombrar un actor vulnerable, sino que es importante explicar por qué en la vulnerabilidad ha generado este tipo de cosas. Y es súper importante y aquí voy a hacer hincapié. No tiene tanto que ver con esto, es un elemento más de equidad, pero siempre es bueno recordarlo. La gente que está en situaciones de vulnerabilidad nunca es responsable de esa situación de vulnerabilidad. Las personas disidentes, las personas racializadas, las personas que no son hombres, las personas que no son blancas, las personas que no son del primer mundo, las personas que no son millonarias, no eligieron estar en esa posición en razón de quiero estar aquí y ser discriminado, sino que las situaciones sociales han generado que estos distintos grupos estén en una posición de minoría, estén en una posición de vulnerabilidad y por ende no podemos castigarles en razón de lo mismo. Eso es súper importante. O sea, no, para evitar discursos de son responsables de la discriminación o esfuércense más, porque muchas veces no tiene que ver con la capacidad individual que tienen esas personas, sino como la estructura no se lo ha permitido a nivel histórico. Con eso, claro, entonces entendemos que tenemos un grupo de actores que podemos subdividir y cuando subdividimos este grupo de actores tenemos una mayor como capacidad de comprender cómo los afecta de manera individual y por ende impactar. Ahora, ¿cómo reconozco en qué actor centrarme y en qué actor no? Creo que aquí hay dos criterios útiles que les pueden servir a nivel
general para poder diferenciar cuando tengo muchos actores en cuáles concentrarme. Uno, cantidad. Dos, nivel de afectación. Yo sé que dije dos, pero son tres. Tres, nivel de vulnerabilidad. El nivel de vulnerabilidad ya lo expliqué, porque muchas veces esto implica que cuesta mucho más salir de la situación. Vayamos a los otros dos, cantidad y nivel de impacto. La cantidad nos referimos a cuántas personas están siendo afectadas. Es distinto un impacto que afecte a una pequeña parte de una ciudad por ser un impacto que afecta al país completo. ¿Por qué? Porque el país completo, ¿cierto?, tiene significativamente más cantidad de personas y por ende los niveles de impacto van a ser mayores en razón de que son muchas más las personas que están siendo atacadas, muchas más las personas que están siendo afectadas positivo o negativamente respecto a lo que estemos debatiendo. Entonces, la cantidad siempre puede ser un factor útil, pero también el nivel de impacto. ¿A qué me refiero con el nivel de impacto? Una contaminación, por ejemplo, parece cualquier cosa. Un lago contaminado afecta significativamente más a un grupo pequeño de personas que son las que coexisten con ese lago que cómo afecta al resto de la generalidad del país que podría tener un poquitico de contaminación en sus aguas y que los impactos son muy pequeños. Eso quiere decir que pareciera ser que incluso aunque haya mucha cantidad de potenciales personas impactadas, no es un impacto tan relevante porque el nivel de afectación es muy menor. Entonces, ¿dónde está el mayor impacto ahí? Sí puede estar en el grupo más concentrado cuando yo explico que el nivel de impacto es significativamente grande. Estamos hablando de personas que van a tener que potencialmente irse a sus casas, probablemente se enfermen, incluso se pueden llegar a morir. Eso significa entonces que la cantidad y el nivel de impacto no son cosas excluyentes o es una o la otra, sino que tienen que ir midiéndolas al momento de hacer un análisis de actores. Es decir, qué tantos actores están siendo vulnerados, qué tan grandes son estos actores a nivel de cantidad, pero también qué tanto es la afectación que tienen para ir nivelando como el punto medio, estilo como oferta y demanda, así como dónde está el punto medio de nivel de impacto y cantidad de personas afectadas. Con eso, entonces, reconocemos que esa estrategia de actores pues, funciona así. Antes de seguir al siguiente punto, responder una pregunta que había quedado en el tintero, como hacer simulaciones en donde se explica el problema en posiciones recomendable. Ya, es que tengo un problema entendiendo que se refieren con hacer simulaciones. Así que voy a interpretarlo. Si estoy mal, pues me corrijo. Creo que la pregunta apunta fundamentalmente a si, como si yo tengo que explicar por qué el problema existe dentro de la realidad cuando soy oposición en una moción política. Pues yo creo que depende. Aquí depende de una cosa muy simple, y es qué tan evidente o no evidente es la potencial problemática que va a solucionar gobierno. Si yo reconozco que es un problema que nadie va a negar jamás, el intentar negarlo no tiene ningún sentido, porque es muy poco persuasivo que yo intente ir en contra de una problemática que es razonablemente conocida por todo el mundo y que razonablemente se entiende por la generalidad de personas como algo malo. Pero, y en razón de eso, lo mejor ahí es asumir su existencia, pero de nuevo, o presentar una solución alternativa o explicar por qué la creación de esta moción afectaría aún más el status quo y no solucionaría un problema, o incluso solucionando ese problema grave, crearía uno significativamente peor en la comparativa. Pero cuando son cosas que no son tan evidentes, no necesariamente es tan estratégico aceptar la existencia de una necesidad en la realidad y simplemente decir como, pues no necesariamente eso es cierto, o sea, creemos que la realidad no necesariamente es mala en razón de cómo está funcionando, pero que sí sería peor si aplicáramos esta medida. Entonces, ¿qué tanto presentar o no presentar el problema desde la oposición? Pues depende de qué tan evidente sea el mismo. Intentar negar lo innegable es muy poco persuasivo, no lo hagan, es mejor aceptarlo y reconocer cuáles son las necesidades de cambio potencial, o sea, por qué el cambio es disfuncional y por qué afecta de peor manera o por qué hay soluciones mejores. Pero si no es tan necesariamente para la sociedad en ese punto específico, pues negar la necesidad tampoco es necesariamente una buena estrategia. Pero ojo con la negada de la necesidad, como negar la necesidad de una acción no necesariamente es, o sea, como sí puede ser útil, pero a nivel estratégico no siempre es la mejor idea, porque, o sea, sí, pero no solo. O sea, no solo negar la necesidad de hacer algo, sino que explicar por qué no solamente es innecesario, sino que también es problemático. Porque simplemente llegar a hacer que algo sea innecesario no necesariamente significa que no se tiene que hacer, porque puede tener ciertos beneficios asociados que son marginales, pero que siguen existiendo y que pueden, incluso aunque no tengan la necesidad de solucionar algo, de todas maneras está haciendo beneficios en el mundo. Entonces, para que siempre recuerden que innecesariedad es una línea, pero que idealmente tiene que ir acompañada de por qué además de innecesario es problemático que se haga este tipo de cosas, porque hay un costo de oportunidad grande que impide que haga otro tipo de cosas, por ejemplo, o elementos de ese estilo. Conclusión, depende de la situación, depende de qué tan evidente o no evidente sea la problemática. Y ajá. Vayamos a dos líneas argumentativas clásicas que existen en el mundo del debate. Les voy a explicar bien cómo construirlas, porque muchas veces están las dudas respecto a cómo... Ay, escribí mal consecuencias. Bueno, imagínense que ahí donde dice consecuencias, dice, hay una E. Vamos a hacer un juego colectivo donde todos vamos a imaginar que ahí existe una E y vamos a ser felices asumiendo que ahí existe esa E. ¿Cómo? Vamos a explicar aquí tres cositas. ¿Qué significa un argumento de principios? ¿Qué significa un argumento de consecuencias en abstracto y cómo construirlo?
cuándo puede ser útil traerlos a colación y cómo compararlos, que es un factor importante también. ¿Cómo comparo entonces un argumento de principio y un argumento de consecuencia? ¿Qué entendemos por un argumento de principios en primera instancia? Hablamos de un argumento de principios en razón de que hablamos de cómo alguna acción o como alguna situación tiene un impacto teórico en un principio de la sociedad. ¿Qué son principios de la sociedad? Son estos pilares teóricos fundantes en los que nosotros trabajamos en la realidad. El principio de libertad, el principio de la vida, el principio de la justicia, el principio de la igualdad, que son cosas que se materializan en ciertas cosas, ¿cierto? La igualdad entre la ley se materializa en leyes, pero son elementos teóricos que buscamos en abstracto, ¿cierto? O sea, nosotros buscamos en abstracto que la sociedad sea más libre, que la sociedad sea más igualitaria, que la sociedad sea más justa, que la sociedad sea más que se respete la privacidad de las personas, por ejemplo, que se respeten los derechos básicos. Son principios fundantes. Entonces, muchas veces las medidas y las acciones no solamente tienen repercusiones prácticas, sino que también tienen repercusiones teóricas, en el sentido de que aportan o disminuyen la existencia de un principio. Por ejemplo, ejemplo clásico de esto es la existencia del matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual no solamente tiene beneficios prácticos para las personas disidentes, como por ejemplo el hecho de que tener la posibilidad de distribución de bienes, tener la capacidad de adopción y todo ese tipo de cosas, sino que además tiene un elemento en principio, que es el principio de la libertad de las personas, de poder darles una opción más con su desarrollo de vida, y el principio de la igualdad, que es decir, que no tengamos elementos que estén exclusivos para un grupo de personas de manera arbitraria y no para otros. Entonces ahí tenemos dos principios que, o sea, tenemos un ejemplo de cómo los principios existen en ciertas las acciones. Y son importantes también en la sociedad. En la sociedad no hacemos solamente cosas porque sí, y esto es importante. Reconocer que la sociedad no solamente se basa en un elemento de consecuencia pura, por una razón muy simple, y es que, no sé si vieron los Avengers, yo no, sinceramente, pero sé que esto pasa porque pues, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Que con el chasquido de Thanos se divide y se elimina la mitad de la población con el objetivo de que la otra mitad del universo tenga una capacidad de desarrollo pleno. Eso es un pensamiento de lo más puro de consecuencias. O sea, es decir, voy a medir solamente esto en suma y resta de consecuencias. Sí, mucha gente muere, pero otro montón de gente está significativamente mejor que antes, entonces suma y resta pareciera ser que estoy mejor que como estaba antes, ¿cierto? Ese tipo de razonamiento, ¿y por qué no hacemos eso en la sociedad, por ejemplo? ¿Por qué en la sociedad hoy día no tenemos un principio de cada uno ve cómo sobrevive? ¿No? ¿Por qué no tenemos normativas que nos permiten, por ejemplo, dejar a la gente que se enferma sola, por ejemplo, que fuma mucho y se enferma, dejar morir, porque pues, es un gasto a la sociedad? ¿Por qué no hacemos ese tipo de cosas? No las hacemos porque como sociedad no solamente nos basamos en consecuencia pura, no solamente medimos las cosas respecto a cómo en la práctica y en la materialidad más misma genera o no ciertos beneficios para la mayoría de las personas posibles a costa de la minoría, sino que reconoce la existencia de principios sociales que no podemos negar. Nunca obligaríamos a alguien, por ejemplo, en la generalidad, no obligamos a la gente a donar órganos, por ejemplo, porque reconocemos su principio de libertad, incluso aunque eso ponga en riesgo a otros individuos, ¿cierto? No forzamos a la gente por ejemplo, a operarse o a tener tratamientos médicos para salvar su propia vida, porque reconocemos su principio de libertad de decidir respecto a ese tipo de cosas cuando está asociado a sus propias identidades y así. Entonces, entendiendo que los principios existen, entendiendo que los principios son relevantes en la sociedad, o sea, no, es importante que no entendamos eso. Muchas veces pensamos que no, o sea, la sociedad sí se basa en estos principios para tomar ciertas decisiones que se hacen, o sea, porque entendemos que la vida no es simplemente elementos prácticos, sino que para que la sociedad funcione tenemos que tener ciertos criterios de funcionalidad en la sociedad. Entonces, cuando reconocemos esto, cuando creamos un argumento de principios, hay que hacernos tres preguntas importantes. Uno, ¿por qué este principio existe o en dónde existe? Dos, ¿por qué es un principio relevante para la sociedad? Y tercero, ¿cómo se ve afectado positivo o negativamente? Entonces, el primer paso es reconocer qué principio estoy afectando. Vayamos con el ejemplo del matrimonio homosexual, porque es un ejemplo muy simple de consulta. Vamos a jugar con el de libertad. Reconocemos que existe un principio de libertad en la sociedad, ¿cierto? La sociedad tiene un principio de libertad existente. ¿Dónde lo veo en la materialidad práctica? Lo veo en que la gente busca constantemente poder tomar sus propias decisiones y que la sociedad construye la misma para que las personas puedan tomar decisiones también. No obligamos a la gente a cómo vestirse, no obligamos a la gente a ver qué estudiar, consideramos negativo cuando forzamos a las personas a hacer ciertas cosas. Muchos delitos implican ir en contra de la libertad de las personas, es decir, cuando yo secuestro a alguien, cuando yo le retengo a una persona en cierta propiedad, por ejemplo, cuando yo no permito que alguien compre algún producto, incluso aunque tenga las capacidades económicas de hacerlo, reconozco que estoy violentando la libertad. Y en razón de eso, la sociedad reconoce la libertad como un principio existente. ¿Por qué es un principio relevante para la sociedad? Y aquí hay dos formas de justificar por qué un principio, hay dos formas que a mí me gusta tener para justificar un principio. Una es por qué la sociedad lo considera relevante a nivel teórico, es explicar por qué la sociedad considera relevante el principio de la libertad. Y eso se puede justificar, por ejemplo, cuando yo explico que cuando
O sea, la sociedad considera relevante el principio de la libertad porque reconoce una cosa súper importante del desarrollo, y es que reconocemos que en la generalidad el fin último de las personas es desarrollarse de manera plena, ¿cierto? Que lograr yo como individuo ser la mejor versión de mí mismo. Y reconocemos que las personas son diferentes entre ellas. Yo soy distinto a todos ustedes son distintos entre sí conmigo, porque tenemos vivencias distintas, realidades distintas, comportamientos distintos, y tenemos un mundo diferente, una diferencia garrafal. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque cuando entendemos que el desarrollo es un objetivo en sí mismo, pero entendemos que somos personas diferentes, entendemos entonces que tenemos que tener grados de libertad importantes para que ese desarrollo se pueda materializar en la práctica. Porque si a todo el mundo le dicen qué comer, qué estudiar y qué existir, ¿cierto? Todo el mundo va a poder tener, por ejemplo, salud, porque va a tener comida, va a poder tener trabajo, pero no va a poder desarrollarse de manera plena porque no se está conociendo su individualidad. Porque quizás yo, por ejemplo, no quiera ser artista, entonces incluso aunque me fuercen a ser artista y yo sea un gran artista, no tengo un desarrollo pleno en mí porque no me siento feliz y cómodo con aquellas cosas que estoy haciendo. En ese sentido, y esto es importante, en ese sentido, existe la libertad porque reconocemos que somos nosotros mismos las personas más indicadas para poder determinar dónde y cómo somos felices y dónde y cómo nos podemos desarrollar, y por eso es relevante esta situación. No tener, como dice, una justificación teórica de por qué este principio es importante. Otra es imaginarse, es plantear un mundo sin, o sea, imaginémonos un mundo con menores libertades, y por qué eso sería terrible. Estamos hablando de coerción de las personas, estamos hablando, por ejemplo, de existencia de potencialmente esclavitud, estamos hablando de ese tipo de circunstancias que hacen que la vida no sea deseable, no sea buena de vivir, porque vamos a tener condiciones negativas. Yo explico por qué, al contrario, cuando el principio no existe, vivimos mal y no estamos bien. Con eso explico por qué los principios son relevantes. Entonces, y luego el tercer paso es cómo este principio se ve afectado. Este principio se ve afectado de qué manera, en el caso particular del matrimonio igualitario, se reconoce que hay una mayor ejercicio de libertad porque permite que las personas tengan más oportunidades de desarrollo. Porque hoy día, por ejemplo, limito a las personas no solamente homosexuales, sino que de otras disidencias sexuales, como la bisexualidad o la pansexualidad, por ejemplo, de tomar decisiones de vida. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de casarse con las personas que aman, ¿cierto? O porque solamente tienen la posibilidad de casarse con una de los grupos de personas a los que potencialmente pueden amar, y eso es problemático porque entonces limita su capacidad de desarrollo, porque el matrimonio te da libertades para el desarrollo individual. Por ejemplo, te da la posibilidad de tener mayor facilidad para comprar casas, te da la posibilidad de tener mayor facilidad de, por ejemplo, adoptar y poder desarrollar una familia, te da mayor facilidad al momento de, te da mayores facilidades al momento de tener elementos de decisión de pareja, por ejemplo, y así. Entonces, cuando entendemos eso, reconocemos que hay mayor ejercicio de libertad de los individuos cuando tienen mayores oportunidades de decidir con quién casarse, porque entonces así tienen ellos la oportunidad de poder desarrollar de manera plena su vida, entendiendo que no afecta a un tercero, porque el matrimonio siempre es voluntario, si no es un matrimonio nulo ante ojos de la ley. Reconocemos entonces que cuando hacemos este tipo de cosas tenemos un mayor ejercicio de la libertad de las personas, y por ende en principio lo tenemos que hacer, incluso aunque como en principio lo tenemos que hacer porque permite mayor elemento de libertad de los individuos. Más allá de los beneficios prácticos, permite mayor libertad, y la libertad es un bien en sí mismo, y por ende, plim, lo traemos a colación y lo traemos de manera positiva. Así entonces construye un argumento de principios. ¿Por qué el principio existe? ¿Por qué este principio es relevante en la sociedad? ¿Por qué se afecta positivo o negativamente en la medida específica que estamos haciendo, en el debate específico que se está teniendo? Segunda línea argumentativa clásica. Antes de entrar a la segunda línea de consecuencias, elemento de principio también. Muchas veces pasa en un debate que tenemos dos principios distintos. Gobierno me habla, por ejemplo, de la libertad, y oposición me habla, por ejemplo, de la igualdad. Entonces tenemos un choque de principios, porque no es como que uno anule el otro, sino que ambos son relevantes en la sociedad. Entonces aquí la pregunta clave es, ¿qué hago, Fabián? O sea, ¿cómo lo soluciono? Porque tenemos dos principios relevantes en el mundo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo resuelvo este elemento de crisis? Y aquí hay elementos de comparación que me permiten medir, o sea, como que pueden ser útiles para medir y para comparar y para hacer estrategias de ponderaciones. ¿Qué es una ponderación antes de entrar a eso? Aquí hay una cosa importante. Si ustedes se dan cuenta, yo hago muchos paréntesis entre medios. Si en algún momento se pierde, no tengan ningún problema en decirme por el chat. Fabián, te dejé seguir hace 30 minutos, no sé qué estás hablando, por favor, lo sé. Yo esto lo hago. Pero paréntesis, antes de entrar a cómo ponderar principios, ¿qué es una ponderación en teórico? Una ponderación es cuando yo comparo dos cosas en abstracto, es decir, no es que yo refute tu caso y entonces tenga el mío con el tuyo, sino que yo pondero por qué una cosa puede ser más importante que la otra. Así, por ejemplo, ¿por qué la educación es más importante que la salud en este debate? En razón de que afecta a más personas, en razón de que la educación es el principio fundante de la sociedad, a diferencia de la salud, no sé qué, no tengo idea, no se me ocurre un criterio ahora, pero ¿por qué una cosa es más importante que otra? Para luego empezar a argumentar, y que permite tener ciertas claridades respecto a por qué, incluso que haya dos argumentos igual de vivos, uno tiene más valor que otro. Son criterios de ponderación. Cerrar el paréntesis, que es un criterio de ponderación. ¿Cómo se generan ponderaciones de principios? Hay dos formas de verlo. Uno, niveles de afectación, o sea, varias formas de verlo, les voy a dar algunas. Uno, nivel de afectación.
qué tanto, qué tampoco se está afectando un principio en un lado o en otro lado de la casa. Por ejemplo, si en mi lado se aumenta muchísimo la libertad de las personas y se disminuye solo un poquitito la igualdad, pareciera ser que apuntar a esa mucha libertad a costa de un poco de igualdad puede ser útil. Dos, un criterio de causa y consecuencia. Muchas veces hay principios que son necesarios en razón de otros principios. Por ejemplo, ya, pero aquí la gracia es el juego lógico, porque la forma en la que yo ordeno estos órdenes va a depender mucho de cómo yo lo quiera justificar. Yo puedo decir que, por ejemplo, la seguridad es un principio fundante, porque sin seguridad no puedo tener ejercicio de libertad, por una razón muy simple, y es que la seguridad es la que me permite a mí tomar decisiones libres sin tener miedo de repercusiones negativas que me pueden pasar a mí, ¿cierto? Soy más libre de caminar por la calle en razón de que tengo seguridad de que no me van a robar o que no me va a pasar nada malo. Entonces, la seguridad es un principio anterior, o sea, la seguridad es un principio anterior a la libertad porque se requiere para que la libertad se pueda cumplir de manera plena. Pero en segundo, se puede hacer la explicación al revés. La seguridad sin libertad es un sinsentido, porque me están protegiendo de cosas, pero yo no estoy teniendo la posibilidad libre de decir, o sea, a mí no me sirve de nada tener un conjunto de guardias de seguridad que me sigan constantemente, si eso implica que yo no tengo la posibilidad efectiva de poder hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, y que me van a decir cómo hacer las cosas, dónde hacerlas, qué comer, cómo comer, dónde existir, para poder estar lo más seguro posible. Entonces, la libertad es una precondición de la seguridad, porque si no, cuando yo tengo seguridad sin libertad, tenemos una seguridad extrema que no permite a las personas hacer absolutamente nada porque todo lo puede poner en potencial riesgo y tenemos que tener grados de libertad que lo permitan. Entonces, la libertad es una condicionante a la seguridad porque la libertad limita la seguridad para que no se vuelva negativa para el individuo. Entonces, ahí hay una explicación de por qué una vale más que la otra. Con eso, entonces, reconocemos ahí un principio. Denme un segundito, por favor, que me están haciendo preguntas de logística. Va. Con eso, claro, entonces, reconocemos... va, sí. Entonces, reconocemos que podemos explicar por qué una cosa tiene mayor importancia que la otra. Entonces, grados de... ¿Qué tenemos? Tenemos 1, causa y consecuencia. 2, niveles de impacto. 3, relevancia social. Muchas veces la sociedad pone a un principio por sobre otro. Por ejemplo, la privacidad respecto a la seguridad. Nosotros, en la generalidad, entregamos ciertos grados de privacidad por seguridad. Cuando hacemos esto, por ejemplo, cuando permitimos que ciertas aplicaciones se metan en nuestros teléfonos para revisar que no tenemos un virus, por ejemplo. Eso ceder un poco nuestra privacidad porque implica que las aplicaciones pueden robarnos datos a costa de mayor seguridad, ¿cierto? Y a costa de ese tipo de situaciones. Así muchas veces permitimos ese tipo de cosas. Permitimos que los aeropuertos nos revisen y eso violenta nuestra privacidad porque implica que gente sepa efectivamente qué es lo que estamos llevando en un avión a costa de mayor elementos de seguridad. Entonces, muchas veces la explicación de por qué una cosa importa más que otra puede ser una explicación general de la sociedad, o sea, por qué socialmente una cosa se ve más afectada que la cosa, por qué socialmente una cosa se reconoce como más importante que la otra. Tengo entonces choques de principios. Vayamos ahora sí al plano de las consecuencias. El plano de las consecuencias es este plano material, ¿cierto? El plano de cómo las cosas afectan de manera directa a los individuos, directa e indirecta a los individuos a nivel práctico, a nivel de cómo, a nivel de algo de tangible, ¿cierto? La libertad no es un elemento tangible en sí mismo, pero sí es tangible, por ejemplo, el que yo tenga más o menos trabajo, o el que yo tenga más o menos plata, o el que entre en crisis económica. Esas son cosas que son parte de la realidad tangible. ¿Cómo se construyen este tipo de argumentos? Estos son los argumentos clásicos, entonces lo voy a explicar bastante rápido, porque lo importante aquí es quiero explicarles cuándo ocupar cada uno, cómo chocar los distintos. Pero las consecuencias a nivel general es explicar cómo afecta algo a la materialidad práctica, por qué esas afectaciones suceden, ¿cierto? Y explicar mecanismos de ejemplificación lógica que me permitan comprender por qué algo se ve afectado, dónde se ve esa afectación en manera general. Aquí también hay ciertas preguntas clave que les voy a dar ahora para hacer más grandes los argumentos de consecuencia y sobre todo la pregunta clave es por qué este tipo de afectación es relevante y esto es fundamental. Los argumentos en consecuencia muchas veces fallan no en su construcción lógica, sino que fallan porque los equipos fallan en explicar por qué las cosas son importantes. Reconozcan que, por ejemplo, si yo les doy ahora un argumento de por qué de repente mañana aparecerían globos azules en la Tierra, eso tiene poco impacto en la materialidad de las personas. No en el sentido que no vaya a pasar, pero que, ok, ¿y luego qué? Porque eso es importante en la vida. ¿Por qué me interesa que aparezcan globos azules mañana? O sea, no es tan relevante. ¿Cómo explico algo cuando es relevante en la gente? Uno, nivel de impacto. También, o sea, nivel de impacto y cómo impacta esto en la vida de las personas. O sea, cómo esto afecta de manera positiva o negativa la cotidianidad de las personas, la vida de las personas, ¿cierto? La existencia o no existencia de si un globo azul en el cielo no afecta la materialidad de las personas, no la hace mejor ni peor, solo existe, la gente va a seguir viviendo normalmente, pero por ejemplo, más trabajo o elementos de crisis o mayor educación se afecta como a la vida cotidiana de las personas porque le da más oportunidades o menos oportunidades, porque da más opciones de desarrollo o menos opciones de desarrollo. Entonces, la pregunta aquí es si esto afecta realmente a las personas
respecto a cómo viven en la vida en la generalidad, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cómo hago más grande un argumento de consecuencia? Ya vimos que con los actores está la pregunta de a quién afecta. Todas las otras preguntas clásicas, dónde, en qué nivel, cómo, son las que hacen que los argumentos de consecuencia, que pueden estar impactados en actores, crezcan también. No solamente me pregunto a quién afecta y en qué calidad afecta a cada uno de los que afecta, distribución de actores, sino que también me cuestiono, por ejemplo, dónde afecte y por qué esos factores son diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la moción de mundos, esta casa considera que todo el mundo debería legalizar las drogas, por ejemplo, afecta distinto a los países de Latinoamérica que a los países de Europa, que a los países de Asia, porque tenemos distintas industrias, distintas relaciones con el mundo de la droga positiva o negativamente, tenemos distintos tipos de individuos, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de mercado que pueden afectar de manera positiva o de manera negativa y que no es la misma afectación. Entonces hay cosas que globalmente pueden existir, ¿cierto? Como por ejemplo la clásica argumentación de que la legalización de las drogas podría en algún sentido bajar el poder del narcotráfico, por ejemplo. Eso puede ser un elemento global, pero también hay elementos más pequeños que pueden afectar de manera distinta. Es evidentemente distinto cómo va a afectar esto en Latinoamérica, que tenemos una relación mucho más cercana con, por ejemplo, la producción, por elementos históricos, que lo que va a ser en ciertos países de Europa, donde simplemente son compradores. Entonces, reconocer cómo los diferentes espacios geográficos son diferentes niveles de afectación distinta. ¿Cuándo haces esta afectación? El reconocimiento del corto y largo plazo también es importante. Existen 3 temporalidades relevantes en debate, que esto afecta en el ahora, en el presente, en el corto plazo, que esto afecta a largo plazo, o que esto afecta en la generalidad del tiempo, o sea, tanto ahora como de aquí al siempre, como tanto en el presente como en el futuro. Es importante reconocer este tipo de cosas del corto y del largo plazo por varios motivos. Uno, porque muchas veces esto nos da más certeza de lo que estamos probando, porque reconocen que si solamente tengo argumentos de corto plazo, voy a tener que justificar por qué el corto plazo es importante. Al revés, si tengo solamente argumentos de largo plazo, voy a tener que justificar por qué el largo plazo es importante. Cuando tengo de ambos, pues no, pero tengo que reconocer la temporalidad de mis argumentaciones, de mis impactos. ¿Cuándo van a suceder y por cuánto tiempo van a suceder? Porque esto es importante. Recuerden la pregunta inicial, ¿qué es lo que debo probar para ganar? Si todos mis argumentos son a corto plazo, voy a tener que probar que el corto plazo es importante, porque si no, mis argumentos pueden pasar a ser irrelevantes, porque el otro lado me puede probar que el largo plazo es importante. Las personas que vieron el debate de muestra ayer, por ejemplo, se generó esa discusión entre qué plazo era más importante, el corto plazo o el largo plazo, y muchas de nuestras argumentaciones dependían de que nos compraran a cada equipo que nuestro nivel temporal era más relevante que el otro. Desde ahí, entonces, es importante reconocer ese tipo de cosas para hacerlo más fuerte, para saber qué es lo que tengo que probar. Con eso claro y entendiendo cómo hacer crecer estos niveles de argumentación, vayamos entonces ahora a cómo comparo un argumento de principios con un argumento de consecuencias. Un argumento de principios con un argumento de consecuencias, muchas veces la gente dice que no son comparables, no son muy simples. Uno es la materialidad práctica y el otro es un principio, ¿cierto?, de la sociedad. Entonces, ¿cómo choco esas dos cosas si uno no es práctico, o sea, si uno no tiene tanta afectación a la consecuencia del otro? Y aquí la forma de hacerlo es comprender que esta diferenciación es una diferenciación artificial. Yo sé que yo se las presenté aquí como era diferente y ahora esta sensación de tradición de como yo mismo estoy diciendo que lo que yo dije no es, y efectivamente es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las consecuencias solamente son relevantes cuando reconocemos un principio, que es el principio de la utilidad, ¿cierto?, como un principio relevante en la sociedad. Reconozco que las consecuencias importan porque reconozco que son útiles y reconozco que la utilidad importa porque a nivel social hemos construido que las cosas útiles son relevantes. Entonces, cuando entiendo que los argumentos consecuencialistas dependen de que la utilidad sea algo relevante, lo que yo hago es chocar mi principio no con la consecuencia práctica, sino que con la utilidad en sí misma. ¿Por qué que algo sea útil es más o menos relevante que algo sea, por ejemplo, seguro o que se afecte a la libertad de las personas o que se afecte a la igualdad? Entonces, cuando yo presento los mismos criterios de comparación de los que hablaba antes al momento de chocar principios, lo hago entre el principio que yo quiera defender y el principio de la utilidad de lo útil. ¿Se entiende? Vuelvo atrás. Las consecuencias importan en la materialidad porque socialmente reconocemos que las cosas útiles son importantes, ¿cierto? Le damos el valor a las cosas útiles. O le damos el valor a las cosas útiles o le damos el valor a las cosas útiles cuando son positivas, ¿cierto? O reconocemos que aquellas cosas que afectan a nuestra forma de vida son malas porque afectan nuestro desarrollo práctico. Ahí tengo dos formas distintas de entenderlo: la utilidad y el desarrollo práctico de las personas. Entonces, lo que yo hago es tomar eso en abstracto y compararlo con un principio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero defender la libertad, y yo tengo una línea que es solamente libertad teórica, porque esto es bueno porque genera libertad, y el otro equipo tiene efectos prácticos de por qué algo es malo porque afecta a nivel material a las personas, lo que yo explico es por qué me importa más la libertad de los individuos que su desarrollo material.
Entonces, reconozco primero qué es lo que se está defendiendo en abstracto. Vale, ¿por qué el caso contrario es un caso relevante? Es un caso relevante porque afecta a la materialidad práctica, o sea, afecta al desarrollo material, ¿cierto? Ahora, eso es importante, o sea, si yo le demuestro que la libertad vale más que el desarrollo material de las personas a nivel de principios, entonces yo gano la comparativa, porque incluso aunque afecte la materialidad de las personas, estoy dispuesto a hacerlo si a cambio tengo más libertad individual. Entonces, lo que yo explico es decir que, por ejemplo, y ahí puedo dar criterios de ponderación, por ejemplo, primero, ¿por qué la sociedad considera que eso es cierto? Para que reconozcan que la sociedad reconoce que es cierto la libertad como algo más importante que el desarrollo material, porque permitimos a las personas, por ejemplo, gastar toda su plata si quieren en cosas absurdas que no les van a traer ningún beneficio social y que lo único que va a hacer es que sean inestables, y aún así se lo permitimos porque reconocemos que la gente es libre de su desarrollo, de tirar su desarrollo material a la basura, si es que si quiere nadie me prohíbe a mí mañana gastar todo mi dinero en comprar 500 kilos de queso y no hacer nada con esos 500 kilos de queso, ponerme en la quiebra a mí mismo, pero ser feliz con mis 500 kilos de queso. Entonces la sociedad en sí misma ya reconoce libertades a nivel teórico en la actualidad. Pero el segundo son importantes porque el desarrollo material solamente es importante cuando yo comprendo que lo estoy haciendo porque por cosas que me sirven a mí. Entonces, la libertad va antes que el desarrollo material, porque el desarrollo material es dependiente de la libertad, porque el desarrollo material solamente es útil cuando yo libremente puedo gastar las cosas en mi propio desarrollo y así. Y por ende la libertad es más importante. Justificación. O el otro tipo podría ser el ejemplo contrario. No, el desarrollo material es antes que la libertad, por una razón muy simple, y es que el desarrollo material es un principio necesario para que haya libertad. En un mundo capitalista como el que vivimos en la actualidad, la libertad no puede existir en sí misma. Una persona con menos dinero tiene menos opciones de libertad porque tiene menos acceso a las cosas. Por ende, el desarrollo material es más importante, es necesario primero darle desarrollo material a las personas, porque sin ese desarrollo material la gente no podría tener libertad. Y por ende, mis elementos de consecuencia son más importantes que su principio de libertad, porque mis elementos de consecuencia actuales permiten que su libertad se desarrolle a largo plazo, ¿cierto? Pero sin el desarrollo material no podemos tener libertad en primer lugar, y por ende, en mi caso es más relevante. Entonces, ahí ambas bancadas pueden intentar convencer de que su principio es importante en causa a nivel contrario. Con eso claro, entonces, entendemos principios, cómo construirlos, cómo compararlos, consecuencias, cómo extender un argumento clásico de sus consecuencias en preguntas clave como a quién afecta, qué teoría de actores, dónde afecta y por qué es diferente, cómo, en qué calidad y ese tipo de cosas. Ahora vamos a hacer una pausa de 10 segundos porque mi computador se está descargando. Y si mi computador se descarga, no puedo seguir. Entonces, 1, 2, 3, perfecto. Siguiente punto. Esta es una cosa que a mí me encanta hacer, como que es transformar las refutaciones en argumentos. ¿A qué nos referimos con transformar refutaciones en argumentos? Nos referimos principalmente en explicar que mis refutaciones no son solamente atacantes al caso contrario, sino que también prueban cosas en sí mismos. Entonces, primero reconocemos que una refutación, ¿cierto? Yo voy y explico de que el caso contrario está malo en razón de ciertas cosas y bla, bla. Entonces, lo que yo puedo hacer es que estas refutaciones no solamente sean material refutativo, sino que convertirlo en material argumentativo en sí mismo. ¿Cómo hago esto? Primero reconozco la refutación. Lo que yo estoy refutando es esto y esto. Segundo, analizo qué cosas estoy probando. No solamente las refutaciones pueden probar que el otro equipo está mal, sino que de repente prueban cosas de cómo funciona la realidad en su mundo que son malas. Por ejemplo, si yo quiero probar que, una noción cualquiera, esta casa, y esta casa como Chile, que es mi país, ¿cierto? Preferiría tener un tratado con China por sobre Estados Unidos. Argumentación clásica, debate clásico. Uno de los grandes argumentos a favor de estar con Estados Unidos está asociado a que uno de los argumentos más grandes a favor de uno de los argumentos más grandes a favor de China es que China es compradora muy fuertemente de nuestros recursos naturales, como incluso aunque no estén desarrollados, como que compra mucho cobre en grandes cantidades, aunque no lo necesite, como China compra, aunque no necesite cobre en ese momento, compra igual, succiona cobre. Entonces es útil tener tratados con China porque nos permite un desarrollo económico más grande porque constantemente está comprando los cobres. Es un argumento en principios como... O sea, es un argumento que a nivel práctico es bueno respecto porque China es útil. Sí, esto tiene una refutación muy clásica, que es decir que el problema de eso es que justamente la razón detrás de por qué compra tanto cobre es porque lo guarda.
y como lo están guardando, luego nos pueden sacar a nosotros del mercado. Entonces, con eso refuté la idea, ¿cierto? No es positivo porque esta compra en abstracto no es útil para nosotros porque ellos están guardando cobre para luego en un futuro no comprarnos más. Listo. Con eso el argumento está refutado, en el sentido de que no hay un beneficio, o por lo menos está mitigado a nivel parcial. No hay un beneficio tan grande en que solamente nos compren ahora porque luego no nos van a comprar más. Corto plazo versus largo plazo. Reconocimiento en la refutación. Pero eso prueba harto, más allá de que el otro lado está mal. Y es que noten como yo desde ahí puedo consumir cosas. Entonces, sí, miren, panel, noten que no solamente le estoy probando que no sea general el desarrollo del que me habla del que me habla el gobierno, sino que adicionalmente a eso, esto es significativamente negativo para mí a largo plazo, porque pruebo otras cosas y analizo que pruebo. Porque noten que esta refutación prueba dos cosas importantes. Una, que China puede volverse una competencia a largo plazo, ¿cierto? Porque va a tener muchísimo acceso al cobre. Pero el segundo panel, porque tiene muchas facilidades de que ese cobre venderlo más barato que nosotros por una razón muy simple, y es que cuando compra y almacena cobre, solamente teniéndolo ahí guardadito, versus Chile que lo tiene que producir constantemente, después tiene mucho acceso al cobre muy rápido, porque no lo tiene que sacar de las minas y tiene que procesarlo, sino que los tiene ahí listos para venderlo, entonces nos puede sacar muy rápidamente al mercado, si así quisiera, por lo menos de manera momentánea, vendiendo todo su cobre así al mundo, y eso es problemático de manera directa para Chile por una razón muy simple, y es que si nosotros dejamos de producir cobre, aunque sea por un año, porque China está vendiendo todos los bodegas que tiene, Chile desaparece del mapa a nivel económico porque es su mayor fuente de producción y nos caemos a la quiebra. Aunque sea un año de desaparición, de cierre de producciones o de cese parcial de producciones, Chile pierde el 50% de su economía. Y por ende va a reducirse significativamente su índice de desarrollo, va a aumentar significativamente elementos como la pobreza o como el desempleo, y por ende va a haber una afectación muy grande, aunque sea muy en el corto plazo, en razón de eso. Entonces noten como yo partí con la refutación, pero luego expliqué cosas y empecé a explicar la refutación como si fuera un argumento, en razón de que permito reconocer que pruebo cosas adicionales al caso a que el caso contrario está mal y empiezo a desarrollarlo. Eso me permite luego impactarlo. Esto tiene impacto entonces potencialmente a largo plazo en el empleo, tiene potencialmente impactos a largo plazo en el desarrollo económico, tiene impactos a corto plazo en la creación de una competencia nueva, cuando a Chile no le gusta la competencia en el cobre, porque pues, se supone que somos los grandes productores y cosas así, entonces no son cosas positivas en sí mismas y generan distintos efectos negativos. Y entonces veo qué puntos puedo explotar. Entonces reconocer, eso es un elemento, lo voy a pasar muy rápido porque es cortito, pero es reconocer que las refutaciones no son solamente decir que el otro lado está mal, sino que me permite a mí también probar cosas de mi propio lado. Entonces, cuando ustedes estén refutando las cosas o cuando ustedes estén pensando refutaciones, es como de ver, ¿cómo que le digo este argumento? Y anoto mi refutación. Ah, mira, voy a decir esto. Pensar por 10 segundos. ¿Esto solamente prueba que esto no está mal o esto lo puedo usar a mi favor también y puedo probar otras cosas adicionales con este tipo de cosas? Si la respuesta es sí, trabájenla también como desarrollo argumentativo, sobre todo en el segundo discurso, como porque les permite, recuerden, el segundo discurso tiene que traer no solamente refutaciones, sino que también argumentación. Entonces, muchas veces el caso se hace mucho más grande cuando yo traigo mi nuevo punto de análisis en el segundo discurso, pero adicionalmente a eso transformo mis refutaciones en argumentos que me permite extender aún más el caso y hacer que mi caso sea muy, muy, muy comparativo con el caso contrario. Porque estoy constantemente chocando, pero además probando por qué no solamente a su lado no existe, sino que el mío se hace significativamente más fuerte. Y con eso entonces tengo mayor desarrollo argumentativo. Nos quedan dos puntitos muy pequeños que son ejemplificación. No, me queda uno solamente, que es ejemplificación intuitiva. Y luego vamos a hacer una serie de preguntas en caso que quieran. Y entendiendo que me quedan todavía, creo que media hora, vamos a jugar al juego de pregúntenle a Fabián lo que quieran respecto a debate y no solamente respecto a lo que hablé, porque pues para eso estamos y al final la estrategia no es solamente lo que hablo, sino que va. ¿A qué me refiero con ejemplificación intuitiva? Esto es muy, muy pequeñito. Muchas veces olvidamos cuando estamos debatiendo que las personas juezas son personas, ¿cierto? No decimos personas juezas solo porque sí, porque son personas. Eso significa que muchas veces les cuesta materializar nuestras ideas, porque no necesariamente las comprenden a cabalidad. Desde ahí siempre es recomendable que traigamos ejemplos que sean razonables para las personas comunes, es decir, cosas que naturalmente las personas han vivido o han oído, para que la persona jueza logre entender con mayor claridad mi caso. Muchas veces les va a pasar, y esto es muy terrible cuando lo escuchamos, que es este típico momento, este típico feedback de, mira, tu argumentación me parece interesante, pero me costó materializarla, y por ende no le logro dar tanto crédito porque no sé cómo se ve en la realidad. O, mira, entendí tu línea de análisis, pero no logro entender cuándo pasa, o por qué pasa, o dónde pasa, y por ende, pues no le puedo dar tanto crédito en comparación. Y ese tipo de feedback son problemáticos porque sentimos que no nos estamos haciendo entender. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Cuando yo tengo niveles de análisis profundos, que son complejos y teóricos, dar ejemplificaciones
intuitivas que el panel puede decir como así, yo viví esto la semana pasada, o yo he visto esto en la noticia, o esto yo sé de qué se trata porque lo vi en el colegio, por ejemplo, permite con mucha facilidad que el panel logre materializar eso, lo que ustedes están diciendo en la realidad, y con eso les sea mucho más fácil para ellos comprarlo. ¿Por qué? Porque lo entienden con mucha más facilidad. Entonces, las ejemplificaciones intuitivas son aquellos, entonces cuando estén haciendo preparación de casos, siempre es importante que ustedes piensen qué cosas, cómo ejemplificar algo, por qué ejemplificar algo puede ser importante o no importante dentro de debate, como, porque la ejemplificación permite que el panel visualice las cosas y las logre complementar con mucha mayor fuerza. Eso era muy pequeño, lo quería nombrar porque muchas veces no le damos el valor a los ejemplos, y aquí pues, yo se lo quería dar porque me parece importante, y ahora empezamos con la parte de preguntas en caso que tengan, si no, son libres. Pueden ser preguntas tanto de lo que hemos conversado hoy día, que igual hemos conversado bastantes cosas, conversamos sobre cómo dividir los actores y cómo explotarlos más, hablamos de qué es un actor vulnerable, cómo son relevantes dentro de un debate, hablamos de los argumentos de principio y cómo explicarlos, sacamos los argumentos prácticos, de cómo explicarlo y cómo extenderlos, hablamos de cómo comparar los argumentos de principio y los argumentos prácticos, reconocimos también constantemente la existencia de que las refutaciones se pueden transformar en argumentos, hablamos de ejemplos y hablamos sobre todo de que las preguntas guías que siempre tienen que guiar un discurso y un debate es qué es lo que debo probar yo para ganar, qué es lo que debo probar el caso contrario para ganar y cómo lo evito. Con todo eso, cualquier duda, estoy disponible, y si no, el taller concluye aquí entonces. La mejor estrategia para hacer el flow, me pregunto por interno, mientras escucha la argumentación y preparas la refutación, el cerebro tiende, a mi parecer, a reconocer muy rápidamente cuando tiene ciertos errores. Entonces, es súper útil para ustedes cuando estén escuchando la argumentación. Lo que yo hago, les voy a mostrar cómo yo hago las refutaciones. Cuando yo hago un debate, tengo una hojita así, que tiene una línea entre medio, una línea grande, aquí dice, no lo tengo escrito, pero acá diría A y acá diría C, que es argumento contra argumento. Entonces yo voy anotando las ideas acá y inmediatamente voy anotando la fecha, con una fecha al lado, por qué creo que este argumento se puede caer. Entonces, como siempre estoy escribiendo, hago así, me permite siempre estar constantemente escuchando, pero además escribiendo las refutaciones mientras sigo escuchando las otras ideas. Pero es súper importante también aprovechar que son un equipo, es decir, si ustedes no logran comprender algo, preguntarle a sus compañeros como, oigan, este punto no lo logro entender, si alguien me lo puede explicar rápidamente sería ideal. Segundo, a los actores una especie de moral. Necesito que por favor me puedas refrescar esa pregunta para poder comprender bien a qué te refieres. Si no, la voy a intentar deducir, pero inicialmente se puede explicar mientras respondo a la tercera pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno ejemplificar el argumento? A mí me gusta mucho visualizar ciertas cosas. Ustedes que son escolares todavía, piensen en, cuando hagan un argumento, piensen en sus compañeros de clase, los que no hacen debate, sino como sus otros compañeros de clase. ¿Hasta qué punto yo le tendría que ejemplificar a un compañero promedio algo para que le quede claro? O sea, ¿hasta qué punto este compañero me diría como, si entendí, ya sé lo que me estás hablando, ya logré visualizarlo en la realidad, cracks? Si un compañero de ustedes, 14, 15, 16 años, 17 años, lo logra materializar, razonablemente un panel después se lo va a poder hacer. Entonces, cuestionense hasta qué punto le tendría que dar un ejemplo de esto a una persona de mi edad que no hace debate. Si la respuesta, y cuando lleguen a esa respuesta, ese es más o menos el nivel de ejemplificación que se tiene que dar. Es un ejemplo razonable, pero no estar 20 minutos en ejemplos, sino que una materialización práctica. Generalmente los ejemplos para que vean cómo se posiciona en un discurso. Se hacen en la argumentación, yo argumento así, bla, 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 bla. Luego digo, a ver, panel. Reconociendo esta argumentación, ¿dónde veo esto en la realidad práctica para que no quede duda de que esto pasa? Mire cómo en tal situación pasa esto. Mire cómo razonablemente en la cámara de nosotros no ha pasado esto, que se explica producto de todo lo que yo he dicho antes. ¡Pling! Y ahí entonces, un ejemplo al final que sea un ejemplo suficientemente claro como para que una persona promedio lo pueda entender. Un actor son aquellas personas que están afectadas dentro de un debate o dentro de una cosa. Por ejemplo, en la moción, esta casa esta casa eliminaría las clases de historia del colegio, así cualquier cosa. Eso es terrible para mí porque yo soy profesor de historia, pero pues ajá. Ese tipo de cosas tiene afectaciones en distintos actores. Afecta a los estudiantes de manera directa, afecta a los profesores, sobre todo los profesores de historia, afecta a los profesores. Segundo actor, afecta a los apoderados, y a cómo ellos tienen la educación, porque hay una afectación indirecta a los chicos. Afecta a la sociedad a largo plazo, porque la sociedad se ve afectada no en el momento inmediato, sino cuando esos estudiantes empiezan a graduarse, empiezan a trabajar, se afecta respecto a lo que se les fue enseñado en el colegio. Entonces tengo un cuarto actor.
¿cierto? Entonces ahí tengo a quienes afecta la medida que yo estoy haciendo. Eso es un actor. Afecta a los escolares, actor 1. Afecta a los profesores, actor 2. Afecta a la sociedad a largo plazo, actor 3. Afecta a los apoderados potencialmente, quizá. Volumen lápiz. Actor 4. Eso es un actor, entonces. Son como quienes son afectados por la sociedad. ¿Es mejor tener un primer discurso más fuerte o argumentos más fuertes? No. Siempre es útil en el segundo por dos razones importantes. O sea, en el primero, perdón. Siempre es importante que los argumentos más fuertes aparezcan en el primero por una razón muy simple. Por lo menos el más fuerte. Porque permite mayor construcción, uno. Porque permite, por un elemento muy simple, los primeros discursos son donde tienen que refutar menos. Entonces, si tienen que refutar menos, tienen más tiempo para argumentar. Y los argumentos importantes tienen que ser los que tienen más claro y más desarrollados. Desde ahí, es importante que en el primer discurso aparezcan los argumentos más fuertes porque tengo más tiempo para desarrollarlo sin tener que preocuparme de lo que está diciendo el otro. Pero en segundo, porque pongo antes en posición de jaque a la otra persona. Escenario. Si yo soy primero de proposición y hago un argumento más fuerte en el primer discurso, pongo en jaque al primero de la oposición. Porque va a tener que decir si dejar esa refutación para más adelante o si directamente empezar a chocar con mi argumento fuerte. Al contrario, si yo soy primero de oposición y tengo mi argumento más fuerte, tengo que hacer que el segundo decida. Tiene que entrar a refutar mi argumentación o se dedica a extender su caso y luego aprovechar la decisión que ocupe en mi siguiente discurso. Pero en segundo, también por un tema esa es la justificación estratégica de por qué en el primer discurso. Tengo más tiempo para desarrollarlo y tengo más tiempo también para hacerme cargo de las respuestas. O sea, cuando se responda tengo más tiempo para poder reconstruirlo y más tiempo para poder desarrollarlo. Pero en tercero, nivel estratégico, porque el segundo orador se puede dar cuenta si falta algo. El tercer orador va a costar mucho más que agregue un montón de mecanismos nuevos sin que sea considerado toda su argumentación. En cambio, el segundo, si el primero lo explica, el segundo tiene tiempo para poder escuchar si le faltan cosas y poder meterlas también. Entonces, siempre es recomendable en el primer discurso. En los points, cuando hacen aclaraciones, debo tener... Cuando haces aclaraciones. A ver, los puntos de aclaraciones tienden a ser puntos... A ver, voy a asumir que estos son dos cosas distintas. Hay una cosa en debate que se ocupa sobre todo en debate universitario, no sé si en debate, creo que no se ocupa en debate escolar, pero que son los puntos de aclaración, que es cuando tú le preguntas a alguien algo para que se clarifique el debate, estilo como, ¿cuál va a ser tu modelo? ¿Cuál es tu contrafacto? ¿Qué sé yo? En ese caso sí tienden a hacer preguntas. Pero si tu pregunta es como si tú quieres aclarar algo en un punto de información, estilo como, noten que la realidad no funciona tal como dicen, entonces no necesariamente tiene que ser una pregunta. O sea, ustedes pueden hacer el punto de información como afirmación. Compañero, no, o sea, como contrabancada, reconozcan que la actualidad no funciona como ustedes dicen que funciona así, háganse cargo. O justifiquen por qué entonces lo suyo sí es. No tiene que ser necesariamente información de por qué, bla, 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 bla. No. ¿En qué discurso fueron mecanizar los elementos de la moción al hablar de economía y política en el primero? Todo lo que implique pre-argumentación en el primer discurso, porque es un elemento guía, por un elemento de estrategia también. O sea, esto no solamente... Todo esto tiene siempre dos justificaciones. La teórica de justicia, que es justo para los equipos que tú desde un principio califiques lo que va a pasar, pero también a nivel estratégico, si no quieren empezar con criterios de justicia, porque así es más fácil para el panel reconocer lo que están haciendo. Cuando ustedes reconocen de manera inicial qué es lo que van a probar y por qué estas cosas son importantes, luego es mucho más fácil para el panel seguir toda su línea argumentativa. Entonces sí, desde el primer discurso, siempre. Va. Voy a contar hasta 20. No, mentira, voy a esperar a que sean las 59. Si ahí no hay más preguntas, pues entonces cerramos el taller. Muchas gracias. Gran pregunta. ¿Cómo relajarnos previo a un debate? Lo primero es entender... Lo primero es entender que el debate es un juego. Eso es súper importante que lo entiendan. La forma en la que uno se relaja es comprender con mucha más fuerza que es un juego esto. Es decir, como que estamos en una posición de relajarse, como de estamos aquí para aprender. No estamos aquí para estresarnos y sufrir, porque lo importante de un torneo de debate nunca es quién gana o quién pierde al final, sino que lo importante es cuál es el proceso de aprendizaje que se puede sacar de acá. Entonces, de verdad, no se estresen mucho si no hablan todo el tiempo de discurso, no se estresen mucho si no están tan seguros con un caso y jueguen y aprendan y desde los errores se nace muchísimo. O sea, se lo digo, yo soy una persona que lleva 10 años en el circuito de debate como de manera constante y donde uno más aprende es cuando
se equivoca. Entonces, de verdad no le tengan miedo al error, porque el error es un proceso de aprendizaje y de desarrollo. Y aprovechen también a sus jueces para eso. O sea, entienden que aquí estamos para aprender y para jugar, y la forma en la que yo juego es entendiendo que esto es un juego, es decir, como si nos equivocamos, si nos ganan, pero la idea es pasarlo bien y que estén ustedes pasándola bien y que lo disfruten. Entonces, eso en general. Y tomen harta agüita, tomar agua siempre sirve para relajarse. Pero eso, o sea, pero es mentalizarse para entender que eso es un juego. O sea, por favor hagan el ejercicio previo a la ronda 1 de mentalizarse de que vinimos aquí a aprender y a jugar y no vinimos aquí a estresarnos de qué pasa si ganamos o perdemos. ¿Ok? Eso. Y siempre recordar que ante cualquier cosa está Comité de Equidad, que les puede servir también para ese tipo de cosas. Me podría dar un ejemplo de cómo aplicar la métrica, cómo sacarla. La métrica tiene que ver con cuál es el punto de comparación central en un debate. Entonces, por ejemplo, en la moción, la clásica, esta casa legalizaría todas las drogas, tiende a haber dos grandes métricas. ¿Dónde está mejor la salud de las personas y dónde está mejor la seguridad de las personas? ¿Por qué? Entonces, a ver, reconozcamos que el mundo de las drogas está asociado a dos elementos centrales. La salud de las personas, por el consumo que puede tener y por cómo se da este consumo. Y en segundo, la seguridad, por todo lo que emboga el mundo de las drogas, ¿cierto? Que no es solamente el acto mismo del consumo, sino que tiene todo un proceso detrás, asociado, por ejemplo, muchas veces tráfico o muchas veces elementos de actualidad. Entonces, hay elementos de seguridad también que están involucrados. Entonces, en razón de eso, aquel equipo que pruebe en que en su lado de la casa está mejor la seguridad y la salud, va a ganar este debate porque son las dos métricas centrales del mismo. Entonces, lo que yo hago es pensar. Aquí la pregunta es macro, ¿se acuerdan que al inicio les decía qué es lo que debo probar yo para ganar, qué es lo que debe probar el otro para ganar? Una métrica es qué es lo que debe probarse en abstracto en este debate para ganar. ¿Qué es lo que debe agarrarse? Piensa en un juego de la bandera. ¿Qué bandera es la que yo me tengo que llevar a mi casa para poder ganar el debate? Depende. Si se saca una métrica distinta, hay dos cosas aquí. Si ustedes ya sacaron una y ellos han sacado otra, ustedes tienen que. Por eso siempre es importante aquí, previo a eso, que ustedes justifiquen su métrica. ¿Cómo se justifica una métrica? Cuando ustedes explican por qué esto es relevante. O sea, por qué es relevante entender que la seguridad es lo más importante. O sea, la seguridad es lo más importante porque entendemos que, y una explicación teórica del desarrollo y lo que sea, que me explique por qué esto es importante y por qué se lo lleva a ganar. Entonces, si saca otra métrica que no está justificada y ustedes sí justificaron la suya, ustedes dicen, a ver, su métrica no está justificada, la nuestra sí, nuestra métrica es la que vale. Como esto es así. Y si no, si ambas están justificadas, hay dos opciones. Una es que se empiezan a pelear respecto a cuál es más importante y empiezan a hacer criterios de ponderación. ¿Se acuerdan de lo que les dije para comparar principios? Lo mismo, pero para comparar métricas. Pero en segunda, yo siempre recomiendo intentar entrar. O sea, justifiquen por qué su métrica es más relevante que la de ellos, pero también intenten entrar. Pero la ustedes no se anula automáticamente. O sea, intenten explicar por qué la suya vale más, pero también asociado a eso intenten meter ciertas líneas argumentativas en la métrica del otro lado o explicar por qué su argumentación ataca a la otra. Entro al título, voy a explicar primero. Una mecanización es un razonamiento. A eso me refiero con mecanizaciones. Por ejemplo, cuando yo quiero justificar por qué, qué sé yo, por qué el matrimonio homosexual da igualdad, o sea, da libertad, mecanismos son lo mismo que razonamiento. Los razonamientos de este argumento serían porque permite el desarrollo de las personas a nivel individual, en razón de que les da más oportunidades de control de bienes, mayores facilidades fiscales, mayor capacidad de adopción, esas cosas. Esos mismos son mecanismos. Razonamiento es sinónimo de mecanismo. Los mecanismos son, uno, mayor capacidad de poder tener hijos y por ende más libertad. Dos, mayor capacidad de desarrollo de libertad económica a nivel fiscal y cosas así. O sea, son lo mismo. Mecanización y razonamiento son sinónimos. ¿Por qué les decimos mecanismos? No tengo idea. Se hizo moda, nos quedamos todos con ello y así, pero entiéndolo como idéntico a razonamiento, no se preocupen más por eso. Como un contrafáctico es cuando tengo una noción de lamentar o cuando tengo una noción de mundos, es un contrafactual. El fáctico, el facto es el status quo, el ahora, y el contra es el contrario de esto. Entonces, por ejemplo, esta casa se lamenta de la colonización de América. Un contrafáctico es explicar, un contrafáctico es explicar cómo se vería el mundo sin la colonización de América. Es explicar cómo se vería el mundo de manera diferente al status quo actual. Eso es un contrafáctico. Entonces, cuando tengo una emoción de lamentar, es cómo se vería el mundo sin el elemento del que nos estamos lamentando. Contrafáctico. Esta casa prefiere un mundo con superpoderes. ¿Cómo se vería el mundo si tuviéramos superpoderes? Eso es la construcción del contrafáctico. Es cómo se ve el mundo. Eso es. Sí. Ahora sí, voy a contar hasta, de nuevo vamos a esperar hasta las 5 y si no hay más preguntas cerramos, si hay más preguntas denle nomás ningún problema.
Las métricas son, lo vuelvo a explicar, las métricas son, piensen en el debate como un juego de captura a la bandera, donde tengo una bandera en el centro y el primer equipo que se lleva la bandera a su casa gana, ¿cierto? Así funciona una de las formas de jugar a capturar la bandera. Entonces, una métrica es eso, es cuál es la bandera que yo me tengo que llevar a mi lado, cuál es el punto central de discusión que yo tengo que probar para ganar. Entonces, por ejemplo, en la moción, esta casa como Chile preferiría hacer relaciones comerciales con China por sobre Estados Unidos. La métrica más relevante probablemente sea dónde hay mayor desarrollo económico. Porque como estamos hablando de tratados comerciales, los tratados comerciales afectan al desarrollo económico por sobre todas las cosas. Entonces, lo que yo voy a decir es, a ver, paren, la métrica de este debate va a ser justificar en qué lado de la casa hay mayor desarrollo económico. Es decir, que si yo le pruebo que en mi lado de la casa hay mayor desarrollo económico en el lado contrario, gano el debate porque este es el punto de discusión, ¿cierto? En razón de eso, ¿por qué esta es la métrica más importante? Y aquí viene la justificación. Esta es la métrica más importante porque es la afectación primera de cualquier vínculo económico. Cualquier afectación secundaria, trabajo, elementos medioambientales, elementos de convivencia humana, depende necesariamente del desarrollo económico inicial que se genera. Desde ahí, como los tratados económicos son asociados directamente al desarrollo económico y el desarrollo económico es un fin de los países en subdesarrollo, o sea, el país en vías de desarrollo, sobre todo Chile, entonces entendemos que esta es la métrica más importante. Respondiendo, al tío respondo en la estructura de la réplica, pero efectivamente en el de oposición puede proponer una carga probatoria, también puede proponer una métrica, pero de nuevo, todo el debate tiene que justificarse. No puede venir alguien y decir, no, la métrica no es esta otra, adiós. Tiene que justificarla. Por eso siempre justifiquen las métricas cuando las traen, pero también si van a cambiar las de oposición, también justifiquen las métricas de por qué están cambiándole, por qué consideran que el punto central del debate es otro. Pero sí se puede. Idealmente siempre los primeros discursos, porque así de nuevo se permite un debate más justo, se permite que los jueces conecten sus argumentos con la métrica y así. La mejor estructura para un discurso de réplica creo que está asociado a reconocer los puntos centrales. O sea, y sobre todo si hay métrica en el debate, la métrica. Si ustedes tienen una métrica ya clara en el debate, el discurso de réplica es explicar por qué ustedes la ganaron. Es decir, a ver, en 3 ideas muy simples, a ver, primero, ¿cuál es la métrica del debate? La métrica era esta. Reconociendo que esta es la métrica, ¿por qué nosotros la ganamos a través de 2 puntos diferenciadores? El punto 1, noten que nosotros probamos esto, el lado contrario probó esto otro, nosotros refutamos esto, o no, nuestro caso le gana esto relativamente por estas razones, y por ende nosotros probamos esta primera parte de la métrica. Segunda parte de la métrica, lo mismo, nosotros probamos esto, ellos probaron esto otro, nosotros le ganamos en este punto, bla. Pero siempre es, recuerden, ¿qué es lo que tengo que probar para ganar? Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar para ganar? ¿Por qué lo voy ganando en diferentes puntos de análisis? Y siempre reconociendo qué es lo que dijo el otro en eso. No hagan este proceso de ignorar de el otro no dijo nada respecto a este punto. Reconozcan qué es lo que dijo el otro respecto a ese punto, pero por qué lo de ustedes es mejor que lo de ellos y por qué se lo llevan entonces ustedes. Esa es la mejor estructura de una réplica. Va, creo que ahora sí, ya no tenemos más dudas. Si ese es el caso, entonces, muchísimas gracias por haber venido al taller. Espero que les haya servido algo. Yo sé que fue un poco caótico en el sentido de que hablamos de muchas cosas como una tras otra que no necesariamente están tan conectadas, pero pues así es el mundo del debate y lo que quería entregarle más que todo era herramientas para que ustedes pudieran aprovechar dentro de los discursos. Ojalá les sirva y ojalá les vaya muy, muy bien en las siguientes rondas. Y pues nada, nos vemos en los distintos debates. Adiós. The recording has stopped.